Bien, gente, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Aquí su profesor David, del área de psicología. Vamos a desarrollar, jóvenes, lo que fue hoy el segundo examen sumativo del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional del Santa, que precisamente se llevó a cabo hoy, 3 de agosto del presente año 2025. Así que, sin más preámbulos, vamos a dar solución a este examen, no sin antes, me olvidaba, dar un profundo agradecimiento a la poderosa academia allá en el distrito de Santa, Chimbote, Stark Academy. Y ahí a su promotor, director, el ingeniero Stark, ingeniero Alexandro Bravo. Muy bien, gracias a la página del ingeniero Alexandro, pues hemos podido obtener este examen, este sumativo, segundo sumativo, del área de medicina. ¿Correcto, jóvenes? Son 5 preguntas. Vamos a pasar a compartir pantalla entonces, para ver lo que fue el examen del día de hoy y las preguntas que vinieron. Bien, jóvenes, ahí ustedes pueden visualizar. Segundo examen sumativo 2026-1 de la Universidad Nacional del Santa. Muy bien. Según la estructura del canal de medicina y bueno, también enfermería, el área de psicología estuvo ubicado a partir de la pregunta 96 hasta la pregunta 100, ¿sí? 5 preguntas. Bien, pregunta 96. Nos dice lo siguiente. Juan tiene la capacidad de crear diseños. Vamos a ir subrayando por acá, miren, palabras claves: capacidad de crear diseños, cuadros, diagramas y construir casas, ¿no? Capacidad de crear diseños, cuadros, diagramas y construir casas. Corresponde al tipo de inteligencia. Muy bien, primero, esta preguntita de acá nos conlleva al tema de inteligencia. Específicamente, jóvenes, a las teorías que explican qué es la inteligencia. Y para ser más preciso, más específico, nos referimos a la teoría de este psicólogo estadounidense, además investigador y además profesor de la Universidad de Harvard, Howard Gardner, quien postuló la teoría de las inteligencias múltiples, contradiciendo de esa manera a la existencia de una única inteligencia general, que básicamente era determinada por los test de inteligencia que en aquel entonces se habían creado. Y estaba, por ejemplo, el test de inteligencia de Stanford Binet, correcto, jóvenes, y el cual arrojaba el famoso CI, es decir, cociente intelectual, y lo cual determinaba, evidentemente, la inteligencia general de una persona. Si uno se da cuenta, además, estos test de inteligencia mayormente lo que evaluaban más eran las capacidades a nivel verbal y a nivel lógico matemática, jóvenes. Entonces, ¿en qué va a consistir, por así decirlo, que de hecho le dieron el galardón el- a Garner? Porque, por decirlo de esta manera, el mérito es que en lugar de emplear palabras como talentos, capacidades,
Gardner utiliza la expresión, la palabra inteligencia, porque él decía, ¿por qué a una persona que sobresale, que destaca en los números, en el razonamiento lógico, se le llama inteligente? ¿Y por qué una persona que sobresale, que destaca, que figura y que es muy hábil, muy capaz, por ejemplo, para poder comprender el ritmo, la melodía y las notas musicales, ¿por qué no se le llama inteligencia? ¿Y por qué más bien se le dice que es un talento? Entonces, en lugar de utilizar talento, la palabra talento o la denominación talento, Gardner decide optar por la denominación inteligencia. A lo que muchos le llamaban talento, Gardner le llama inteligencia. Y en ese contexto, jóvenes, Howard Gardner identifica 8 tipos de inteligencia, ¿correcto? Lo cual vamos a mencionarlo brevemente, pero sin olvidar que ya la pregunta de por sí nos dice en la capacidad para crear diseños, cuadros. Si lo traducimos en el lenguaje de Gardner, podríamos decir incluso la inteligencia que tiene que ver con crear diseños, ¿sí? Porque no olvides, Gardner no utilizó la palabra talento, sino le colocó inteligencia, ¿sí? Entonces, a ver, ¿cómo se llama esa inteligencia donde se tiene esa capacidad de crear diseños, cuadros, diagramas y es más, construir casas? Bien, aquí está a grosso modo lo que les comentaba. Ahí tienen la imagen incluso de Howard Gardner, este psicólogo norteamericano, estadounidense, psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de Harvard, que fue incluso galardoneado, recibió un premio. eh, Sostiene que la inteligencia, para empezar, es un conjunto de capacidades cognitivas, capacidades en plural, y están interrelacionadas y permiten a las personas resolver problemas y elaborar productos valiosos en una cultura. Pero bien, jóvenes, como ustedes pueden ver, vamos a agrandarlo un poco aquí, ahí está. Una de las inteligencias, una de las 8 inteligencias, está lo que es la inteligencia lógico-matemática. ¿Correcto, jóvenes? En el cual es la habilidad para la resolución de problemas lógicos y matemáticos. Y eso se encuentra, por ejemplo, en los científicos, en los ingenieros y en los economistas, y entre otras profesiones. Pero como ustedes notarán, este tipo de inteligencia lógico-matemático tiene que ver con esa habilidad para resolucionar problemas de lógica y matemáticas. ¿Correcto, jóvenes? Tiene que ver con los números. Y es más, mire, si ustedes se ponen a pensar a lo largo de la historia, siempre se ha sostenido y se ha creído, y es más, se ha asociado inteligencia, sí, se ha asociado la inteligencia solamente a los números. Es decir, aquella persona que destacaba, que sobresalía y que dominaba los números, allá, esa es una persona inteligente. Es inteligente. O aquel, por el contrario, que sobresalía, destacaba en el ámbito verbal, también inteligente. Y aquel que no destacaba en esas áreas, ya queda a su imaginación cómo eran consideradas, no inteligentes o poco inteligentes. Por lo tanto, la teoría de Howard Gardner de las inteligencias múltiples es totalmente revolucionario, porque sostiene que hay 8 tipos de inteligencias. Y ya lo mencioné. Él dijo, ¿por qué aquel que solamente destaca y sobresale o es bueno con los números, hay que llamarle inteligente? ¿Y por qué aquel que sobresale en el dominio del ritmo, la melodía,
de las notas musicales, ¿por qué también no lo llamamos inteligente? ¿Y por qué solamente le dice, ah, él tiene talento para la música? Entonces Garner, en lugar de utilizar solamente como talento, utilizó la palabra inteligente. Bueno, ahí está la inteligencia lingüística también, por Garner. Pero vamos a irnos y lo que va a resolver la pregunta que hemos leído es el punto 3. La inteligencia visoespacial. Noten lo que dice ahí, jóvenes. Es la habilidad de manipular imágenes mentales. Miren, capacidad de manipular imágenes mentales para crear configuraciones espaciales y diseñar modelos en 3D, tridimensionales. Son estas personas que integran, ¿sí? Que integran, que incluso interpretan eh, estímulos a nivel en el espacio. O sea, tienen esa capacidad, esa facilidad, ver las cosas en el espacio mismo y verlas en sus tres dimensiones, en 3D. Eso se ve reflejado, por ejemplo, en las personas que son genios, por así decirlo, en el ajedrez, armando rompecabezas totalmente complejos. ¿Correcto, jóvenes? ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de ver en la mente, en el espacio, la imagen ya. Tienen esa habilidad. Entonces, jóvenes, esto se ve en qué profesiones, profesor. Arquitectos, ingenieros, escultores, artistas, plásticos, ajedrecistas, científicos creativos, entre otras profesiones. Entonces, jóvenes, ese tipo de inteligencia para poder crear diseños, cuadros, diagramas a nivel espacial, o sea, en el espacio, definitivamente es la inteligencia espacial. No todos la poseen, no todos la desarrollan, pero conozco casos de jóvenes que tienen esa capacidad. Yo recuerdo mucho a un estudiante eh, que, dicho sea de paso, me habían comentado, más que nada los profesores de geometría, que este era un estudiante que resolvía los problemas, como ustedes le llaman, ¿no? Al ojo, o sea, lo veía y en su mente veía la figura geométrica y daba el resultado. En su mente lo armaba, lo integraba. Y le decía, profesor, la respuesta sale tal, alternativa B. Entonces tenía esa capacidad de poder integrar la información en el espacio, en su mente lo veía nada más. Alternativa entonces, jóvenes, D. ¿Ya? Alternativa D. Bien. Y bueno, ahí tenemos también el ejemplo que está presente en las profesiones como arquitectura. Aquellos que estudian arquitectura tienen un desarrollo de inteligencia espacial. Ven las cosas en tres dimensiones. Tienen esa habilidad. Y bueno, aquí están las otras inteligencias más por si te interesa. Son 8: kinestésica corporal, intrapersonal, inteligencia interpersonal y naturalista. Pregunta 97, jóvenes. Nos dice la creatividad humana. Ajá, para empezar, ya nos menciona sobre la creatividad humana. Nos dice, se encuentra estrechamente ligada al pensamiento. Ajá, muy bien. Inmediatamente, esta preguntita nos conlleva, evidentemente, a la temática o al tema de pensamiento. ¿Sí, jóvenes? Bien, entonces, ¿qué pensamiento tiene que ver con la creatividad humana? O mejor dicho, ¿a qué tipo de pensamiento se le asocia como el pensamiento creativo? Y para resolver ello, vamos a ver aquí.
preparé algo para que se pueda comprender mejor. Mi interés no solamente es marcar la alternativa, sino que esto sea comprensible. Bien, vamos a ver los modalidades o los tipos de pensamiento, según su dirección, ¿ya? El pensamiento según su dirección. Según su dirección, solamente jóvenes hay dos tipos de pensamiento. Pensamiento convergente y vamos a ver que hay también el pensamiento divergente, segundo tipo de pensamiento. ¿Correcto, jóvenes? Ahora, quiero hacer una aclaración. El pensamiento convergente, quien le denominó así, o sea, quien le dio ese nombre fue Paul Guilford. ¿Correcto, jóvenes? Por otro lado, el pensamiento convergente también es llamado, ojo, también es llamado pensamiento vertical, pero quien le dio este nombre es Edward de Bono. O sea, cuando hablamos de pensamiento convergente, es Guilford quien le dio esa denominación, mientras que pensamiento vertical se lo denominó, o mejor dicho, le dio este nombre Edward de Bono. Pero, profe, pregunta, es lo mismo, jóvenes? Es lo mismo, ¿correcto? Entonces, cuidado con ello. Muy bien, a ver, si ya nos dice que hay dos tipos de pensamiento según su dirección, a ver, ¿en qué consiste el pensamiento convergente? El pensamiento convergente, jóvenes, se manifiesta cuando se busca solucionar un problema que tiene una sola respuesta o una sola solución. Es decir, el pensamiento, miren, se va a direccionar, el pensamiento se direcciona a la búsqueda de una sola respuesta, de una sola solución. Profe, pero ¿eso es posible? Claro que sí. Hay problemas, jóvenes, que de alguna forma te exige o te obliga a que tu pensamiento vaya direccionado a buscar una sola respuesta. Me explico, me explico. Por ejemplo, si te plantean el siguiente problema, hallar el 20% de 1250. Te pregunto, ¿cuántas respuestas o cuántas soluciones habrá a ese problema? Correcto, solamente uno. O sea, el pensamiento se dirige a una sola respuesta. El pensamiento convergente se direcciona a la búsqueda de una sola respuesta o una única solución. Evidentemente la respuesta es 250. Por eso les comentaba, jóvenes, hay problemas que sí o sí, de alguna manera, exige a que el estudiante haga uso del pensamiento convergente. Vamos a ver más adelante, por ejemplo, que los exámenes de admisión, ustedes saben que vienen 100 preguntas. Y notarás, o no sé si te habrás dado cuenta, pero las 100 preguntas, por lo general, obligan a que el estudiante haga uso del pensamiento convergente. Tú sabes que para cada pregunta en el examen de admisión hay 5 alternativas. Pero te pregunto, ¿cuántas tienes que marcar? ¿Dos? ¿Tres? No, porque si haces eso, o bien te anulan o incluso te descuentan puntos. Tienes que marcar una sola respuesta. Por ejemplo, allí ya estás empleando el pensamiento convergente. Por eso le decía que otro ejemplo de pensamiento convergente son los exámenes de admisión. ¿Ya? En las preguntas, porque cada una de ellas tienes que marcar una sola respuesta. O por ejemplo,
Cuando te dicen, ¿no? Padre de la psicología científica, tu pensamiento convergente se va a direccionar a la búsqueda de una sola respuesta. Y esa respuesta será Wilhelm Wundt. El padre de la psicología científica es Wilhelm Wundt. Solamente uno. O sea, no hay más padres científicos, solamente uno. ¿Correcto, jóvenes? Y aquí está lo que te decía. Dato. Un examen de admisión con 100 preguntas de 5 alternativas cada una exigirá 100 esfuerzos de pensamiento convergente, dado que se entiende que cada pregunta contiene solo una alternativa correcta. Entonces, no te olvides, un ejemplo de pensamiento convergente son los exámenes de admisión. Ahora bien, ahora bien, la pregunta se circunscribe, o sea, nos está pidiendo cuál es el pensamiento creativo que tiene que ver con la creatividad. Bueno, en lo anterior, en el convergente, no hay nada de creativo. Hablando, pues, específicamente, porque el pensamiento se dirige a la búsqueda de una única alternativa. Pero hay problemas o situaciones en la vida, jóvenes, que de alguna forma, lo voy a decir así también, obliga, exige a que la persona haga uso del pensamiento divergente. Divergente. Dicho sea de paso, divergente, también quien colocó ese nombre es Paul Guilford. Su equivalente, porque también es conocido como pensamiento lateral, pero quien le puso pensamiento lateral fue Edward de Bono. Entonces, eh, el pensamiento divergente o lateral consiste que es un pensamiento multidireccional, mientras que el convergente, el pensamiento se va direccionado en una sola dirección, miren, en una sola dirección. ¿Y por qué en una sola dirección, profe? Porque va directo al grano, como se dice, a buscar esa única respuesta. En cambio, el pensamiento divergente o lateral se mueve en varias direcciones, para aquí, para este lado, para el otro, para allá, para arriba. O sea, es un pensamiento multidireccional que se mueve hacia la solución del problema, no en una sola dirección, sino se mueve hacia la solución del problema, pero en varias direcciones. Y para hacer ello, utiliza evidentemente la imaginación y la creatividad. Me explico mejor, me explico. Por ejemplo, si te plantean el siguiente problema que ustedes pueden visualizar aquí. Y nos dice, mencione la mayor cantidad de usos posibles que se le puede dar a un lapicero. A ver, pensemos, la mayor cantidad de usos posibles que se le puede dar a un lapicero. Y un estudiante levanta, profe, yo, a ver, campeón, profe, el lapicero sirve para escribir. Ya, ya. Y puede que alguien diga, pues eso no es nada creativo, pero es válido, ya hay una solución. Pero alguien dice, profesor, yo descubrí otro uso. A ver, campeón, dime cuál es. Profe, sirve como una reglita, miren, como una regla. Válido. Profe, yo lo utilizo como un puntero. No, estoy hablando y estoy señalando. Válido. O sea, jóvenes, con el lapicero solamente servirá para escribir, aunque alguien me dirá que su función principal es para escribir. Es correcto, pero ¿será el único uso posible? Porque aquí me está pidiendo, miren lo que me dice, mencione la mayor cantidad de usos posibles que se le puede dar a un lapicero. Y aunque el lapicero fue elaborado o creado exclusivamente para poder escribir, se le puede dar muchos usos diversos, como usarlo como una reglita,
o para señalar cosas, entre otros. Pero te das cuenta que ante esta situación, el pensamiento no se enfoca en una sola dirección, sino en varias direcciones. Busca una respuesta, otra respuesta, otra respuesta y otra respuesta. ¿Correcto, jóvenes? En conclusión, el pensamiento que tiene que ver con la creatividad en establecer muchas soluciones es el pensamiento divergente o llamado también lateral. ¿Sí? No se olviden, jóvenes, lateral. Muy bien, pregunta 98. El componente que se hereda de la personalidad, datazo que nos dan aquí, jóvenes. ¿Ya? Miren, vamos a subrayarlo por aquí. Componente que se hereda. De entrada, nos dan un datazo, ¿no? Es algo que se hereda, con lo cual tú naces. O sea, es innato. Ya vienes con él desde el nacimiento. Desde el momento que naces, ya lo traes. Entonces, miren, leamos nuevamente. El componente que se hereda de la personalidad. Profe, ¿cuál es el tema acá? Está más claro que el agua. El tema es personalidad, ¿ya? Aquí en el examen han colocado una pregunta sobre personalidad, ¿ya? Me parece que hay otra más, pero bueno, empecemos con esta. Componente que se hereda de la personalidad corresponde. Ajá. Jóvenes, primero, a ver, ¿cuál será ese componente que es parte de la personalidad? ¿Ya? Por eso se le dice componente, pues, ¿no? Empecemos. La personalidad, jóvenes, como tal, escuchen bien, la personalidad como tal está formado por dos componentes, por dos elementos. Primer elemento, temperamento. Anótalo, yo sé que a algunos que les gusta escribir, temperamento. Segundo componente, carácter. Segundo componente es el carácter, jóvenes. Entonces tenemos temperamento y tenemos el carácter. Profe, ¿y cuál de los dos se hereda? Ajá, muy bien, jóvenes. En realidad lo que se hereda es el temperamento. El temperamento es, por lo tanto, innato. Para que se comprenda mejor, el temperamento es algo biológico que tus padres te lo transmiten. El temperamento es un conjunto de rasgos, jóvenes, que traemos desde el momento que nacemos, ¿ya? Un conjunto de rasgos en nuestra forma de reaccionar, ¿ya? Que lo traemos desde el nacimiento, que hemos heredado evidentemente de nuestro papá y de nuestra mamá. Y un rasgo, ¿ya? Un rasgo eh, que tiene que ver con el temperamento, si jóvenes, que no se adquiere, sino que ya tú naces con ello, un rasgo en cuanto a forma de reaccionar, un claro ejemplo es la impulsividad. ¿No? La impulsividad no se aprende, la impulsividad por lo general, la impulsividad por lo general es un rasgo del temperamento. Cuando hablamos de impulsividad, estamos hablando de aquellas reacciones que se hacen sin pensar. ¿Cómo identificamos a una persona impulsiva? La persona impulsiva, en primer lugar, actúa, reacciona, ¿sí? Y posteriormente, como que recién ahí se pone a pensar de lo que dijo o de lo que hizo. Son muy explosivos. O sea, es decir, si papá es una persona muy reactiva, muy explosiva, igual a mamá, pues el hijo sale con una dinamita. Entonces, y eso, jóvenes, nos acompaña durante toda la vida. Y alguien podría decir entonces, profesor, ¿estoy condenado? Claro que no,
porque entraría el segundo factor, el cual te mencioné, y te lo explico a grosso modo, que es el carácter. El carácter, jóvenes, no se hereda, pero el carácter se forma. El carácter se construye. ¿Y sabes cómo se construye? En las interacciones sociales, en las relaciones sociales. Ejemplos, profe, de carácter, de rasgos de carácter. Y ya, rasgos de carácter. Por ejemplo, la honestidad. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Pedrito es una persona honesta. Yo te pregunto, ¿se nace honesto? ¿Se nace siendo honesto? Lógicamente que no. Es un rasgo aprendido en la sociedad a través de los agentes, ¿no? La familia, que es el agente principal, el agente primario, la familia, los padres, y también la sociedad. Entonces, los profesores, los amigos. Entonces, jóvenes, otro ejemplo de carácter, ¿no? La responsabilidad. Te pregunto, ¿se nace siendo responsable? Lógicamente no. Lógicamente que no. Por lo tanto, estos rasgos son rasgos aprendidos que tienen que ver con el carácter. El carácter se construye, el carácter se forma y se forma, no lo olvides, en las relaciones sociales. ¿Está bien, jóvenes? Hasta ahí. Entonces, el temperamento tiene que ver, sobre todo, jóvenes, con ese conjunto de rasgos que hemos heredado de papá y de mamá, eh, que tiene que ver, en otras palabras, con la forma como reaccionamos. Ojo, tiene que ver con nuestras reacciones emocionales, básicamente. Repito, tiene que ver con nuestras reacciones emocionales ante situaciones. Por ejemplo, ustedes no han visto o se han percatado que cuando, por ejemplo, hay temblor y comienza, ¿no? Hay pequeños temblores, hay gente que un poco más y se quiere tirar por la ventana. Otros ya están afuera en la calle. ¿O me equivoco? Claro, yo he visto en muchas ocasiones, incluso en plena clase, profe, temblor, temblor. Otro pues, ya se quiere lanzar de cabeza, ¿no? Están en el segundo piso, pero ya esa reacción emocional es una reacción impulsiva, ¿no? Rápidamente. Pero también te habrás percatado que hay personas que está el temblor y con ella no es. Todos ahí siguen sentados, ¿no? Tranquilos, "No, ya va a pasar", ¿no? Son más serenos, ¿no? Otros dicen son más secos, más fríos. No son tan emotivos como el otro. Ya, eso es temperamento. Temperamento tiene que ver con las respuestas emocionales que damos ante diversas situaciones. No todos respondemos de la misma forma. Hay personas que ante ciertas situaciones son recontra emotivas, explosivas, reactivas, reaccionan rápido. Pero hay otras personas que son más calmadas, serenos, fríos, como algunos le llaman. Eso es temperamento. Y eso es heredado, heredado. En cambio, el carácter, te mencioné, que se forma y se construye. Claro, evidentemente, la persona que tiene un temperamento más impulsivo, a primero actuar y luego pensar, como que le cuesta un poco más controlar sus emociones. Pero incluso se puede decir que el carácter puede llegar a controlar el temperamento. No siempre, pero en muchas ocasiones lo puede hacer. Por ejemplo, aquella persona que ante una discusión ya quiere golpear o meterle un puñetazo, no un golpe, ya quiere reaccionar, pero a lo mejor llevó cursos, llevó talleres, terapias, psicoeducación y le enseñaron
cómo tener control o que ante situaciones, conflictos, no siempre lo más apropiado es actuar con violencia. Entonces, ya quiere agredir, o sea, su temperamento lo quiere conllevar a agredirlo, pero es como que en su mente aparece, no, Pepito, tranquilo, no es correcto agredir a la otra persona simplemente porque no está de acuerdo con tu opinión, simplemente porque no está de acuerdo contigo en este punto de vista. Y como que la persona suele calmarse. No siempre, por eso decíamos, no siempre el carácter logra dominar el temperamento. Evidentemente, quiero ser fehaciente en esto, aquellos que tienen o que han nacido con el temperamento impulsivo, más reactivo, más explosivos, les cuesta un poco más. Pero es posible, jóvenes, es posible. Bueno, entonces, jóvenes, sin ya más preámbulo, la respuesta es la alternativa E, temperamento. Es el componente de la personalidad que se hereda, que es innato, que lo traemos desde que nacemos y se va a mantener y nos va a acompañar hasta que fallezcamos. ¿Correcto, jóvenes? Eso es inmodificable, inmodificable. Eso lo vamos a tener de por vida. Lo que sí podemos hacer es educarlo, ¿no? Y eso ya sería carácter, ¿no? Se educa, se construye a través de las relaciones sociales. Jóvenes, recuerden que esto está quedando grabado. Por favor, lo único que te pedimos, solicitamos, es que le des like a este video, sobre todo que comente, porque eso ayuda muchísimo. Comenta alguna duda, alguna pregunta y también que nos ayudes a compartir. Y si no estás suscrito, por favor, pícale la campanita, suscríbete para que esta comunidad siga creciendo y así poder llegar a más personas. Muy bien, entonces jóvenes, continuamos con la pregunta, a ver, tenemos por acá 99. Nos dice, se define como una alteración grave de la personalidad. Miren, otra pregunta de la personalidad, pero específicamente vamos a hablar aquí sobre los trastornos, alteraciones de la personalidad. Entonces, a ver, se define como una alteración grave de la personalidad. Subrayamos, datazo que nos dan aquí. Alteración grave de la personalidad y se manifiesta principalmente por una ruptura con la realidad, ¿ya? Vamos a subrayar otro segundo dato importantísimo. Punto número uno, es una grave alteración de la personalidad. Y dos, es que se manifiesta con una ruptura con la realidad. En otras palabras, la persona pierde contacto con su realidad, se desconecta de su realidad. Y se va a evidenciar básicamente cuando hablamos jóvenes que hay una desconexión, una ruptura con la realidad, es que la persona va a oír o va a escuchar, va a ver, va a oler incluso, va a sentir cosas que no existen en la realidad. O sea, profesor, usted me está diciendo que cuando hay una pérdida, una ruptura, una desconexión con la realidad, la persona va a comenzar a escuchar voces, sí. Va a ver cosas que no hay en la realidad, que no existen, sí. También va a oler ciertos olores que no existen en la realidad, sí. Ya, todo eso se llama alucinaciones, alucinaciones. Pero también, jóvenes,
vamos a encontrar otra manifestación de esta desconexión con la realidad. No solamente son las alucinaciones, también vamos a encontrar los delirios, que son interpretaciones erróneas, interpretaciones falsas, que no guardan relación con la realidad. Por ejemplo, creer que me están persiguiendo y no hay nadie que te están persiguiendo, pero tú crees rotundamente que te están persiguiendo. En psicología y en psiquiatría sobre todo se le conoce como delirio de persecución. Entonces, jóvenes, uno podría colocar aquí, ah, profe, ya, ahí está la alucinaciones, pero recuerda que lo que te está diciendo acá la pregunta, si bien es cierto, es una alteración grave de la personalidad y se manifiesta por una ruptura, por una desconexión, una desvinculación, una pérdida del contacto con tu realidad, te desconectas de tu realidad, ¿ya? Pero esta desconexión no solamente provoca alucinaciones, provoca delirios. Y a esas, básicamente esas dos características principales, alucinación y delirio, son los síntomas básicamente de un cuadro de esquizofrenia. Profe, pero aquí no hay esquizofrenia. Pero yo te digo algo. Eh, la esquizofrenia es un tipo de psicosis. Ajá, ya salió. Ajá, claro. Alternativa D. La psicosis, jóvenes, la psicosis se define como la pérdida del contacto con tu realidad. Te desconectas del aquí y del ahora. Es como que vives en tu mundo. Entonces, en la psicosis se manifiesta eso, la pérdida, la desvinculación, la ruptura con la realidad. Y se va a manifestar en alucinaciones, en delirios, ¿correcto? Entonces, el término que engloba perfectamente esta descripción es la psicosis. La psicosis. Jóvenes, la psicosis. Y un tipo de psicosis, te doy un dato más, un tipo de psicosis, un tipo de psicosis que tiene que ver con esa ruptura de la realidad es la esquizofrenia, manifestada básicamente con alucinaciones y delirios. Solo recordarte algo importantísimo. En las alucinaciones, en las alucinaciones no existe un objeto o una situación real. No existe. La persona escucha voces, pero en la realidad no hay nadie. La persona con alucinación ve cosas, pero que en la realidad no existen. ¿Qué pensaría si en este momento les digo a ustedes, jóvenes, a ver un voto de aplausos para mi compañero que está aquí a mi lado? O profe, ¿qué le pasa? ¿Qué pensaría? O profe, usted está loco, ¿no? Otro, ¿qué diría, profe? ¿Qué se ha fumado? Claro, porque evidentemente aquí a mi costado no hay nadie. Porque usted está alucinando, ¿no? Está loco. Algo, o sea, es que jóvenes, claro, a- en este caso estaría teniendo yo una alucinación visual o hasta auditiva también, porque puedo escuchar que él me dice, dile que me dé un voto de aplauso. Entonces, para que sea alucinación, no existe en la realidad, ¿ya? No existe en la realidad. Hay que tener cuidado con eso. Muy bien, entonces, jóvenes, alternativa D, psicosis, pues, psicosis. Y por último, finalizamos con la pregunta 100. Según Piaget, ya de entrada, cuando nos hablan de Piaget, vamos a tener que ver el tema de inteligencia. ¿Correcto, jóvenes? Según Piaget, a ver, es la etapa del desarrollo cognitivo, ajá, miren, datazo, etapa del desarrollo cognitivo que es alcanzada por los niños entre 7 y 11 años de edad. Niños
entre 7 y 11 años de edad. Como sabrás, nuestro gran ilustre Jean Piaget, conocido por postular su teoría psicogenética de la inteligencia, y sobre todo, evidentemente, del desarrollo cognitivo, eh, tiene que ver, jóvenes, con lo siguiente. Lo voy a explicar así a grosso modo para que sea comprensible y entendible, ¿ya? Sea asimilable. Eh, Piaget sostiene que el ser humano nace inteligente, profe, sí, nace inteligente, pero que esa inteligencia se va a ir desarrollando, o sea, va a ir digi evolucionando, va a ir evolucionando a medida que el cerebro madure. Es decir, a medida que el cerebro va madurando, la inteligencia va elevando su kit. La persona se va volviendo más inteligente, más inteligente. Por lo tanto, según la perspectiva de Piaget, la inteligencia tiene que ver más con la madurez del cerebro. Tiene que ver con lo biológico. ¿Correcto, jóvenes? A diferencia de otros autores, ¿no? Que sostenía que la inteligencia se desarrolla por la interacción social, ¿no? Específicamente hablando, quien sostuvo eso fue, pues, nuestro amigo Lev Vygotsky, ¿no? Con su teoría, pues, del desarrollo sociocultural. Pero bueno, eso dejamos a un lado. Ahorita enfoquémonos en Piaget. Entonces, él sostiene eso, jóvenes. El desarrollo a nivel cognitivo va a ir desarrollando, se va a ir desarrollando, va a ir elevando su ki, va a ir evolucionando a medida que el cerebro madure. Evidentemente hay cuatro estadios, ¿no? El primer estadio es el estadio sensorio-motriz, ¿no? ¿Por qué sensorio-motriz? Bueno, cuando escuchamos sensorio tiene que ver con los sentidos, con los sentidos. Básicamente los básicos: visión, audición, olfacción, gustación, táctil. Y bueno, sensorio motriz. Motriz tiene que ver con el movimiento, ¿no? Con el movimiento, con las acciones motoras. Entonces, ¿por qué Piaget le colocó al primer estadio sensorio motriz? Porque dice que el recién nacido, ¿ya? Que va desde que uno nace hasta los 2 años aproximadamente, estos bebés, ¿ya? Y estos pequeños niños, en el primer estadio sensorio motriz, utilizan más sus sentidos para poder interpretar y sobre todo resolver y relacionarse con su entorno, con el mundo, ¿sí? Por ejemplo, utilizan sus sentidos, por ejemplo, cuando hacen una succión, utiliza el sentido del gusto, ¿correcto? Pero también hace una acción motriz, llevar, llevar el dedito a la boca, ¿se dan cuenta? Entonces, cuando un bebé lleva el dedo a la boca, hace uso de una acción motriz, ¿no? Mira, muevo mi dedo, pero también puede hacer uso de qué? ¿Del sentido de qué? Del gusto. Entonces, para poder explorar y obtener conocimiento poco a poco de este mundo, de su realidad, el bebé va a hacer uso básicamente de sus sentidos y de su cuerpo. En síntesis, ellos tienen más un tipo de inteligencia sensorial, porque hacen uso de los sentidos, y una inteligencia más corporal, para poder explorar el mundo, ¿no? También cuando, por ejemplo, comienzan a gatear para alcanzar cosas. ¿De qué están haciendo uso? De acciones motrices. Están gateando para alcanzar un objeto, ¿correcto? Pero a medida que los años pasan, 3 años, 4 años, 5 años, evidentemente también el cerebro, jóvenes, va madurando. Y al madurar,
el desarrollo cognitivo también aumenta. O sea, la persona se hace más inteligente, es lo que decía Piaget. El- a medida que el cerebro madura, la persona se vuelve más inteligente, ¿no? Desarrolla más su aspecto cognitivo. Por lo tanto, Piaget, ¿qué decía? Dejemos que la persona lleve su curso natural. Solito su inteligencia va a desarrollar a medida que su cerebro, pues, desarrolle. Eh, pero aquí, jóvenes, nos habla de los niños de 7 a 11 años. Les hablé brevemente sobre el primer periodo, que va de 0 hasta los 2 años aproximadamente, periodo sensorio-motriz. Luego va de los 2 hasta los 6 7 años, el otro periodo, que es el periodo, escuchen bien, que es el periodo preoperacional. Recto jóvenes, aquí ya se utilizan muchas veces los símbolos para representar cosas. Profe, a ver, el niño de 3 4 sobre todo, para representar las cosas del mundo, lo hace a través de símbolos, ¿sí? O me van a negar cuántos de ustedes han jugado, por ejemplo, o han utilizado una caja, ¿no? O una caja y lo han utilizado como un avión. ¡Brum! O cogía de pronto tu palo de escoba y jugabas que era tu caballito. O sea, el palo de escoba es un símbolo, ya, pero ese símbolo, ¿qué representa? En el caso, repito, la escoba es un símbolo, ¿correcto? Ya, pero ese símbolo tú lo utilizas para representar cosas del mundo real. ¿Como cuál? El caballo. O utilizas una caja para simular que es tu carro. Rum, rum. Eso básicamente ocurre en la etapa preoperacional y ocurren otras características. Entonces, lo que ocurre entre los 7 y 11 años se llama el estadio de operaciones concretas. Es el tercer estadio. Ahí ya el cerebro, la madurez del cerebro, obviamente, eh, está mucho más desarrollada. ¿Y qué significa eso, profe? Que evidentemente el aspecto cognitivo, eh, la inteligencia, ya tiene otro level, pues no un poco ya más sofisticado, más avanzado. Entonces, pero para que sea más comprensible, ¿en qué consiste este periodo, este estadio de las operaciones concretas? Es más, ¿por qué se le llama pensamiento de operaciones concretas? Porque los niños ya comienzan en esta edad de 7 a 11 a usar la lógica. Pero escucha, la lógica lo van a aplicar a objetos concretos, o sea, a objetos reales que se puedan tocar, palpar, que se puedan ver. Claro, ya emplean la lógica, pero lo hacen bajo el fundamento de objetos reales. Y básicamente, miren lo que dice aquí, usan la lógica, mejor lo subrayo, usan la lógica para resolver problemas, pero solo con objetos y situaciones que son concretas. Es decir, objetos que se pueden ver, tocar o experimentar directamente, ¿ya? Entonces no te olvides, es cierto, van a hacer uso de la lógica, pero con objetos que se puedan ver, tocar o experimentar directamente. Por ejemplo, a Sara se le presenta un problema de matemáticas, ¿correcto? Para ello, hace uso del famoso ábaco o las cuentas, como le llaman, ¿no? Y que es muy usual que suelen pedir a los niños de primaria cuando se quiere trabajar con matemáticas. El ábaco, ahí está, miren. ¿Y para qué se le solicita esto, profesor? El ábaco o las cuentas, ¿para qué? Para representar, miren,
los números y manipularlos para encontrar la solución. Entonces la profesora le dirá, a ver, Sara, mueve dos bolitas azules. ¿Ya? Ahora, a esas dos bolitas, ella está manipulando, por eso miren, esas dos bolitas azules les vamos a adicionar, le vamos a agregar, a ver, tres bolitas más. Y ya va a mover una, dos, tres. Muy bien, le va a decir la profesora. Ahora contemos cuántas bolitas hay. A ver, uno, incluso lo va a mover, ¿ah? A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, ¿cuánto es dos bolitas más tres bolitas, Sara? Cinco, va a decir. ¿Cómo lo aprendió? Manipulando. O sea, ellos, los niños en esta edad de 7 hasta los 11 años, van a usar la lógica, pero lo van a aplicar a situaciones concretas. Situaciones, mejor dicho, a objetos o cosas que puedan ver, que puedan tocar, que puedan palpar o experimentarlo directamente. ¿Ya, jóvenes? Por eso se le llama pensamiento de operaciones concretas. ¿Ya? La lógica lo van a emplear a objetos concretos de la vida real que puedan ver, que puedan tocar, que puedan palpar. Y evidentemente, jóvenes, aparecen otros cambios. Miren, la conservación, pensamiento reversible. Miren, jóvenes, todos estos cambios, Piaget observó, se dio cuenta que la mayoría de los niños de entre 7 a los 11 años ya su desarrollo a nivel cognitivo, evidentemente, ha madurado, ha incrementado y se expresa en todos estos cambios. Clasificación, seriación, miren, pero repito, siempre y cuando, acá para hacer todo esto, están empleando la lógica. Miren, por ejemplo, miren jóvenes, para terminar ya, un niño, en lo que es seriación, un niño puede ordenar una serie de palos desde el más corto hasta el más largo o viceversa. Es decir, al niño se le presenta una serie de palitos de diferentes tamaños, obviamente, totalmente desordenados, y la profesora le puede decir, a ver, Juanito, ordena del palito más corto hasta el más largo. Y Juanito lo va a hacer, va a emplear la lógica, pero lo va a ordenar tomando en cuenta los palitos que están ahí, concreto, que él lo puede tocar. ¿Correcto, jóvenes? Bien, pero bueno, ya nos quedamos aquí. Incluso faltaría el cuarto estadio, ¿no? Que es el estadio de las operaciones formales, donde ya la persona, ya el niño que es más a partir de los 11 en adelante, ya hasta la adultez, no todos llegan a llegar a desarrollar eh, las operaciones formales. O sea, aquí la persona puede razonar de forma lógica, pero sin la necesidad de valerse, por ejemplo, de objetos concretos. ¿Y por qué mencioné, o profesor, por qué usted mencionó que hay personas que no logran desarrollar el pensamiento formal? Porque yo he visto algunas personas, por ejemplo, que para contar, incluso cosas muy simples, hacen uso de sus deditos, ¿no? Al hacer esto, estamos haciendo de algo concreto, nos estamos valiendo. O sea, para resolver un problema, estamos empleando la lógica, pero nos estamos valiendo de cosas concretas que podemos ver, en este caso nuestros dedos. Pero hay personas, ya, incluso ya niños de 11, 12, más adelante, eh, como se dice, que sin necesidad de ver el objeto o de tocarlo, resuelve los problemas en la mente. Como les comenté al inicio, ¿no? Al ojo nada más. Como ese estudiante que
era un capo resolviendo problemas de geometría. Veía y pareciera que la figura geométrica lo dibujaba en su mente, en el espacio. Profe, la alternativa es la C. Oye, ¿cómo lo? Pensamiento abstracto. El pensamiento abstracto se desarrolla en el cuarto estadio de operaciones formales. Pero bien, jóvenes, aquí nos pasaremos mucho tiempo, pero estoy seguro que esto vale la pena para que se pueda comprender mejor. ¿Sí? No te olvides que esto está quedando grabado. Lo único que queremos es que nos puedas ayudar a compartir para seguir creciendo y también te puedas suscribir. Por lo tanto, jóvenes, la alternativa era alternativa C. Alternativa C, operaciones concretas. ¿Qué ocurre entre los niños de 7 a 11 años de edad? O sea, Piaget se percató que los niños entre 7 a 11 años de edad utilizan la lógica para resolver problemas, pero básicamente aplican la lógica a objetos concretos o a situaciones concretas que ellos puedan verlo, puedan tocarlo, puedan palparlo. ¿Correcto, jóvenes? Bien, nos quedamos ahí. Eh, un gusto. Bienvenidos a aquellos que se han unido a esta gran comunidad, a esta familia académica. Entonces, nos vemos en el siguiente capítulo. Bye bye.